Voy a decir algo que puede incomodarte. Mi propio hijo me dijo que yo era demasiado fea para ir a su boda. Y después de eso, cambié mi testamento y lo dejé sin nada. He estado evitando hablar de esto durante días, porque cada vez que intento contarlo, o me enojo o termino llorando. Y ninguna de esas dos cosas es la forma en la que quiero decir esto. Pero necesito sacarlo. Necesito que alguien lo escuche. Mi hijo me dijo que no debía ir a su boda. No lo dijo exactamente así, pero eso fue lo que quiso decir. Y cuando una madre escucha algo así, no hay muchas formas de interpretarlo. Vino a verme un martes por la tarde. Yo ya tenía galletas listas. Siempre tengo algo preparado cuando él viene. Desde que tenía 4 años, nunca dejé de hacerlo. Pero ese día ni siquiera las miró, ni el té caliente que estaba preparando. Solo se sentó en el borde del sofá, como si ya supiera que no iba a quedarse mucho tiempo. Y entonces lo dijo, que no creía que fuera buena idea que yo asistiera a la boda. Yo le pregunté, ¿cómo que no debería ir? Y ahí empezó a explicarlo, con palabras bonitas, de esas que suenan educadas, pero esconden algo feo. Que la boda iba a ser muy cuidada, muy estética, muy moderna, y que yo había estado enferma. El pañuelo en la cabeza, la quimioterapia, la tos. Dijo que eso podría incomodar a los invitados. En la boda de mi propio hijo. Si esto te está tocando de alguna forma, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene no es fácil de escuchar. Estoy sentada aquí ahora, tratando de pensar qué debería haber dicho en ese momento. Y la verdad es que todavía no lo sé, porque cuando esas palabras salieron de su boca, mi mente simplemente se apagó, como si algo dentro de mí dejara de funcionar por completo. Y antes de que yo pudiera reaccionar, ella entró, su prometida. Ni siquiera tocó la puerta. Entró a mi casa como si ya le perteneciera, como si hubiera estado allí 100 veces. Empezó a mirar alrededor, como si estuviera evaluando el lugar, como si estuviera decidiendo qué hacer con él. Y después de unos segundos me miró y dijo algo que hasta hoy sigue resonando en mi cabeza, que tal vez después de la luna de miel deberían empezar a buscar opciones de cuidado para mí. Un lugar tranquilo, limpio, un lugar de cuidado a largo plazo, en mi propia casa. Frente a mí, yo la miré y dije en voz baja, ¿quieres decir un asilo? Y ella sonrió. Esa sonrisa suave, educada, pero completamente vacía. Y dijo que solo querían lo mejor para mí. Lo mejor para mí. Déjame preguntarte algo, y quiero que seas honesto conmigo. Si alguien entrara en tu casa, se sentara frente a ti y sugiriera que ya es hora de guardarte en algún lugar, ¿qué harías? Porque yo no hice nada. Me quedé sentada ahí con mi blusa lavanda, la de los botones pequeños que mi hijo solía tocar cuando era un bebé. Y no dije una sola palabra, esperando que él dijera algo, que la corrigiera, que fuera mi hijo. Pero no dijo nada, ni una palabra. Antes de irse, mi hijo hizo algo que me rompió de una forma que no sabía que era posible. Se acercó y besó la parte superior de mi cabeza, sobre el pañuelo, como si yo ya no estuviera del todo ahí, como si estuviera practicando una despedida
que ya había decidido. Y luego se fueron, así de simple. La puerta se cerró y me quedé sola en mi casa, con el té todavía caliente, con las galletas intactas y con ese silencio. Ese tipo de silencio que no es paz, es ausencia. Pero espera, necesitas entender quién soy yo, porque si no, nada de esto tiene el peso que realmente tiene. Mi nombre es Elena, tengo 74 años y he vivido en la misma casa durante más de 30 años. Crié a mi hijo sola, después de que su padre se fuera cuando él tenía apenas 4 años. Trabajé turnos nocturnos durante décadas, un trabajo que se te mete en los huesos, en las rodillas, en la espalda, y nunca se va del todo. Usé los mismos zapatos hasta que prácticamente se deshicieron. Llevaba mi propia comida todos los días y me dije no a mí misma tantas veces durante tantos años que no se volvió mi respuesta automática. Pero hay algo que nadie sabía, nadie. Durante todo ese tiempo yo estaba construyendo algo. No en secreto exactamente, pero en silencio, porque nadie preguntó. Compré mi primera propiedad cuando tenía casi 40, un lugar viejo, deteriorado, cerca de donde vivíamos. Una mujer mayor había fallecido y su familia solo quería deshacerse del lugar. Yo tenía una pequeña herencia de mi tía y usé cada centavo. Arreglé esa propiedad poco a poco, los fines de semana, después de trabajar, cuando mis pies ya no podían más, y la alquilé. Y de repente empezó a entrar dinero que antes no existía. Así que compré otra y otra más, y después invertí en el salón de belleza de una amiga de la iglesia, porque la vi luchar durante años y creí en ella. Pero nadie lo sabía, ni mi hijo, ni mis vecinos, nadie, porque yo nunca hablaba de dinero, nunca. Seguía recortando cupones en el supermercado, seguía usando ropa vieja, seguía viviendo como si no tuviera nada, porque ese dinero no era para mí. ¿Entiendes eso? Nunca fue para mí. Todo siempre fue para él. Ese era el plan. Cuando yo ya no estuviera, mi hijo recibiría todo. Las propiedades, el dinero, las inversiones, todo. Y junto con eso, una carta explicando todo, diciéndole que la mujer que él pensaba que no tenía nada, había pasado décadas construyendo un futuro para él, en silencio, en turnos de noche, en cada vez que se negó algo a sí misma. Incluso escribí cartas de cumpleaños para él, una por cada año, hasta que cumpliera 50, todas guardadas en una caja debajo de mi cama. Llevaba más de 20 años planeando esa sorpresa. 20 años. ¿Puedes imaginar eso? 20 años preparando algo hermoso para alguien. Y todo murió en una sola tarde. Ahora déjame decirte algo, porque esto es lo que más me costó aceptar. Lo último que mi hijo dijo antes de irse. Se levantó del sofá, me dio ese "te queremos, mamá", que suena correcto, pero vacío, como si estuviera ensayado. Y cuando ya estaba en la puerta, se detuvo, se dio la vuelta y lo dijo: "Por eso papá te dejó". No lo dijo con rabia, lo dijo con calma, como alguien que lleva años guardando esa frase, esperando el momento perfecto para usarla. Y ese día
lo encontró. Necesito que entiendas algo sobre eso. Su padre no se fue por mí, nunca fue por mí. Se fue porque no quería ser padre, no quería responsabilidad, no quería quedarse. Yo trabajé, me esforcé, sostuve todo, mientras él se encontraba a sí mismo. Y aún así se fue. Pero yo nunca le conté eso a mi hijo, nunca. Le di una versión más suave. Pensé que eso era lo correcto. Pensé que protegerlo de la verdad era ser una buena madre. Y ese fue mi error, porque protegí la imagen de su padre durante 20 años y mi propio hijo usó esa mentira para herirme. Me quedé sentada ahí después de que la puerta se cerró, con las manos sobre las rodillas, sin llorar, sin gritar, solo respirando, tratando de entender cómo llegamos hasta aquí, porque ese sigue siendo mi hijo, el mismo niño que yo arrullaba para dormir, al que le preparaba el almuerzo cada mañana, por el que me sentaba en gradas frías en invierno, al que llevé a entrevistas de universidad, al que llamaba todos los domingos. Ese mismo acababa de usar a su padre como un arma contra mí. Y esa noche algo cambió dentro de mí. Y quiero que entiendas esto bien. No fue enojo, no fue rabia, fue algo más silencioso, más frío y más permanente. Ese tipo de cambio interno que ocurre cuando finalmente dejas de mentirte sobre algo que en el fondo ya sabías. Me senté en mi sillón con mi bata vieja, esa que tengo desde que él estaba en la escuela, y me quedé ahí durante horas, escuchando su voz en mi cabeza. Vas a arruinar las fotos, vas a incomodar a todos, por eso papá te dejó. Hay cosas que la gente dice y te dicen que debes dejarlas ir, que no debes dejar que vivan dentro de ti, pero eso no siempre es verdad, porque hay palabras que cuando vienen de tu hijo no pasan, se quedan en un lugar del que ya no salen, porque vienen de alguien a quien trajiste al mundo con tu propio cuerpo, por quien perdiste noches, años, partes de tu vida que nunca vas a recuperar. Y ahí es donde duelen diferente, ahí se vuelven permanentes. Esa noche me levanté, fui a mi habitación y abrí un cajón que llevaba años sin tocar. Al fondo había una carpeta con una sola palabra escrita en marcador negro, final. La llevé a la cama y la abrí despacio. Ahí estaba todo, mi testamento, mis seguros de vida, las escrituras de las propiedades, estados de cuenta, con cantidades que sorprenderían a cualquiera que me hubiera visto recortar cupones toda la vida. Y arriba de todo, su nombre, el nombre de mi hijo. Lo miré durante mucho tiempo, más tiempo del que puedo explicar, hasta que la casa se volvió fría, hasta que el silencio pesaba distinto, hasta que algo dentro de mí se acomodó. Entonces tomé el testamento y lo rompí. Una vez, luego otra y otra más, hasta que solo quedaron pedazos pequeños en mi mano. Y mientras sostenía esos pedazos, respiré. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire era más ligero. A la mañana siguiente hice una llamada a mi mejor amiga, una mujer que ha estado conmigo desde que éramos jóvenes, cuando todavía creíamos que la vida iba a ser más fácil de lo que terminó siendo. Ella respondió
y con solo escuchar mi voz ya sabía que algo había pasado. Le conté todo, cada palabra, lo de la boda, lo del ambiente estético, lo del lugar de cuidado y lo último, lo que dijo en la puerta. Hubo un silencio y luego me dijo algo que no esperaba, que había visto el anuncio de la boda y que mi nombre no estaba en ninguna parte, en ningún lado, ni como madre ni como familia, nada. Y ahí algo dentro de mí se terminó de acomodar. Le pedí que viniera a mi casa ese mismo día, porque necesitaba hacer algo, necesitaba cambiar mi testamento. Y quiero detenerme aquí un segundo, porque sé lo que algunas personas están pensando, que esto es dolor, que es una decisión tomada desde la herida, que me voy a arrepentir. Lo entiendo, de verdad lo entiendo. Pero déjame decirte lo que yo entendí ese día. Ese dinero era mío, cada centavo. Lo construí yo, con mis noches, con mi cuerpo cansado, con años de decirme no a mí misma. Y tenía todo el derecho de decidir a dónde iba a ir. Lo único que cambió fue mi comprensión de quién debía recibirlo. Y si tú estás viendo esto, quiero que escuches esto con atención, porque nadie te lo dice, pero es verdad. Tú tienes derecho a cambiar de opinión, tienes derecho a decidir, incluso si esa decisión incomoda a otros. Mi amiga llegó sin tocar la puerta, como siempre lo ha hecho durante toda nuestra vida. Se sentó frente a mí, sacó sus papeles y empezamos a trabajar, sin mucho drama, sin muchas palabras. Porque hay momentos en los que el amor verdadero no es consolarte, es ayudarte a hacer lo que sigue. Le di todo, números de cuentas, direcciones de propiedades, contactos, todo lo que había construido durante años. Y en la parte superior del nuevo documento escribimos un nombre, un lugar que mucha gente no conoce, pero que yo nunca olvidé. Un hogar para mujeres mayores, mujeres que fueron olvidadas, abandonadas, hechas sentir como una carga, solo por seguir vivas. Yo estuve allí hace años, ayudando, sirviendo comida, escuchando historias que nadie más quería escuchar. Y recuerdo haber pensado, yo nunca quiero terminar así. Y sin darme cuenta, me convertí en una de ellas. Firmé ese nuevo testamento con la mano temblando, pero con la mirada firme. Después de firmar, mi amiga guardó todo en su maletín, me miró por encima de sus lentes y me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Qué quieres hacer con la boda? Y la respuesta salió más rápido de lo que pensé. Quiero ir, no para hacer un escándalo, no para arruinar nada, solo quiero estar ahí, quiero ver a mi hijo casarse con mis propios ojos y cuando todo termine, quiero que sepa lo que decidí. Días después recibí un sobre, elegante, con letras doradas. No era de él, era de una familiar. Dentro, una invitación y una nota escrita a mano. Nos encantaría que vinieras, pero por favor, mantente discreta. Discreta, ¿te das cuenta? Me estaban invitando a mi propio lugar como madre, pero como si fuera una extra, como si fuera alguien que debía pasar desapercibida. Leí esa nota 2 veces y supe que iba a ir, no por ellos, por mí, porque estuve presente todos los días de su vida y no iba a permitir que el último recuerdo que tuviera de mí fuera el de una mujer que se quedó en casa.
El día de la boda me levanté temprano, muy temprano. Me vestí despacio, con cuidado, como alguien que sabe que ese día importa. Me miré en el espejo durante mucho tiempo. Mi cuerpo, más frágil que antes, más pequeño, pero mis ojos seguían siendo los mismos, y eso era suficiente. Cuando llegué, todo era perfecto, demasiado perfecto. Flores blancas, luces colgantes, personas elegantes, todo cuidadosamente diseñado para verse bien. Me senté en silencio, en una de las filas de atrás, como me pidieron, como una invitada más, como si no fuera su madre. Y entonces lo vi, caminando, seguro, orgulloso. Ese sigue siendo mi hijo, y eso duele más de lo que parece. La ceremonia empezó, las palabras bonitas, las promesas, todo lo que la gente espera escuchar. Pero yo estaba ahí, tratando de mantener el rostro firme, tratando de no romperme, en medio de una celebración donde yo ya no tenía lugar. Y en ese momento entendí algo. A veces no te sacan de la vida de alguien de golpe. A veces simplemente te van haciendo invisible, poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás.